Buenas tardes. Esta semana Granada es Empresa se va a acercar a la historia de nuestra ciudad, contada por un padre y una hija que han encontrado una forma no solamente de colaboración, sino de potenciar tanto el conocimiento de la familia y de la historia de la familia con su repercusión que tiene para nuestra ciudad, como con lo que es el área de interés que al final se ha convertido en la ocupación de esa hija, que no solamente no ha seguido los pasos familiares, sino que ha dado un plus importante para poder contar una historia apasionante que seguro que todos ustedes, conforme la vayamos introduciendo en el programa, van a recordar pues no solamente momentos, sino experiencias y sobre todo recuerdos que están en nuestra memoria. Para el programa de hoy, bueno, pues tenemos a Miguel Guirao. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Miguel. Hola. Que seguro que eres conocido por muchas personas que lo estarán viendo esta semana, y por Mar Guirao también, padre e hija. Es interesante esta experiencia porque de una familia, bueno, ya cuarta generación, quinta generación hemos comentado, de médicos, aparte con un gran calado en lo que es la historia de nuestra ciudad, bueno, pues llega una quinta generación en la que dice: la medicina no es lo mío, pero tengo el potencial, tengo los recursos, los conocimientos y la sensibilidad para contarles a todos qué es lo que ha hecho mi familia durante todos estos años, que ya son siglos, ¿no? Por lo menos un siglo hemos comentado, en nuestra ciudad. Mar, cuéntanos, ¿cómo vives tú esta experiencia? Pues bueno, pues es muy gratificante porque, bueno, como bien has contado, ¿no? Pues tengo la suerte, tanto por parte de mi padre como de mi madre, no tengo la suerte de que han generado mucha historia, de que han estado involucrados en muchísimos proyectos, ¿no? Y bueno, pues tengo la suerte a día de hoy de que tengo las herramientas necesarias para poder contar todo lo que están haciendo. Entonces, para mí es un orgullo, pues primero, realizar mi trabajo, y segundo, que los protagonistas pues lleven mi sangre. Así que muy bien, muy contenta. Porque Mar se dedica a fotografía, vídeo, audiovisuales, locución, y estás ahora mismo trabajando mano a mano en una exposición con Miguel, que la tenemos ahora mismo abierta al público, y bueno, merece la pena conocerla. Cuéntanos, Miguel, ¿qué contáis en esa exposición? ¿Cómo llega el momento de decir, venga, vamos a unir estas dos patas, la parte de la familia, la parte de la experiencia, ese conocimiento, esa documentación que tenéis en casa, a decirle, venga, Mar, ponte a ello y vamos a hacer no solamente una exposición, sino vamos a trabajar esa historia, vamos a hacerla partícipe y vamos a acercar a Granada a lo que hemos hecho, como los Guirao, aquí en nuestra provincia? Cada vez que se monta una exposición, y yo ya he montado muchas, es fundamental que se unan dos cosas. Uno, el que conoce la historia, el que tiene la documentación, digamos que eso me tocaba a mí, y por otro lado, la especialista en hacer documentales, la especialista en recuperar documentos antiguos, fotografías antiguas, en grabaciones, en cosas, que es mi hija. Entonces, bueno, cuando se planteó la historia del clínico, que la planteó la Asociación de Amigos del Clínico, y rápidamente nosotros, como Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina, nos sumamos porque los antiguos alumnos de la Facultad de Medicina también eran del clínico. Cuando decidimos poner en marcha el proyecto, pues me uní con mi hija, y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante, porque es muy, muy bueno que en vez de que te citen a las 7 o a las 5 en un despacho, no sé qué, pues tenerlo en casa y en pijama, padre e hija, poder trabajar y poder confeccionar y hacer una exposición que habla sobre una parte muy importante de la historia de Granada, que es la historia de su hospital clínico. Su hospital clínico, en el título decimos un referente sanitario para Granada y su entorno, y el entorno entendemos que es media Andalucía y parte de otras ciudades, entre 1913 y 2016, es decir, un siglo de historia. Entonces, de alguna manera, la historia del clínico, sobre todo su gestión inicial y tal, pues estuvo muy ligada a mi familia, en concreto a mi abuelo, que también era catedrático y que en aquel momento era decano en la Facultad de Medicina. Bueno, entonces, teniendo la documentación, teniendo más o menos la idea y teniendo una trayectoria de exposiciones que ya tenemos,
pues fue muy fácil decirle a María del Mar, mira, este es el guión, vamos a llevarlo a cabo. Y el resultado ha sido una preciosa exposición sobre la historia del clínico, que está en la Casa de los Tiros hasta Semana Santa incluida, y que merecería la pena que todo granadino, que de una u otra manera seguro que está relacionado con el hospital clínico, vaya y la vea. ¿Qué has aprendido, Mar? Bueno, más que aprender, he vuelto a ver, gracias a este trabajo, el gran cariño que de una manera o de otra se le tiene a mi familia, ¿no? No es conocer, sino es eso, es saber todo el trabajo que han hecho, ¿no? Pues es una vez más, gracias a trabajar con esta exposición, ver los documentos, conocer la historia, pues es volver a ver pues todo el esfuerzo que ha hecho mi familia, todo el cariño que le tiene la gente. Entonces, más que aprender, es volver a revivir pues todo eso que ya, gracias a Dios, sabía. Y además también el poner en valor, ¿no? El contar esa historia, que en un principio, bueno, está dentro de lo que es la vida privada de la familia, claro, pero que también a su vez está relacionada directamente con lo que es el desarrollo de la ciudad, el desarrollo de la ciudad, el hospital universitario, y cómo se ha ido de alguna forma engranando cada una de las partes, que ha pasado de estar en el espacio privado a de pronto al espacio público, y a través de tu trabajo el hecho de poner pues solamente voz, sino sonido, imágenes a esa historia. A ver, para mí es un orgullo. Primero porque tengo la suerte que me encanta mi trabajo. Ya sea una fotografía, ya sea un vídeo, ya sea una locución, sea un documental o sea una sesión de fotos. A mí me encanta lo que hago, me encanta el mundo audiovisual, ¿no? Entonces, primero estoy trabajando en lo que me gusta, y segundo es que, como he dicho anteriormente, es que encima, o sea, es que se me pone la carne de gallina de pensar que, claro, que es mi familia. Entonces yo estoy contando un montón de hechos históricos que llevan mi apellido detrás. Entonces para mí es un orgullo, vamos, que no cabe en esta habitación. Así que muy contenta. ¿Alguna anécdota, Miguel? Pues mira, es que ha dicho que qué bueno, ¿no? Que en vez de que te citen a las 5 en un sitio, qué bueno es tener al fotógrafo en casa. La anécdota sería que, bueno, más de un momento es como porras que estoy en la casa. Entonces como que nunca dejas de trabajar, siempre son, a lo mejor es la 1 de la mañana y hay que terminar y es como, papá, pero si es que esto no, que hay que dejarlo mandado, o incluso yo, que también soy muy perfeccionista, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene su parte buena y su parte mala. Es gracioso estar, como dice mi padre, en casa, trabajando en pijama, tomando un café y preparando esta exposición, ¿no? Que luego la ves y luego va la rectora, estuvo por allí presentándola, el presidente del colegio de médicos, está no sé cuánto, y mi padre dice, qué bueno tener a la fotógrafa en casa en pijama. Entonces, claro, que la gente no imagine, con esa pedazo de exposición, que la gente no imagine al padre y a la hija en su momento más íntimo de casa, pues, en pijama, con el moño y trabajando, pues bueno, tiene su gracia. Además, un padre y una hija que en un principio, claro, tenéis los caminos completamente ya separados, diciendo medicina, audiovisuales, o sea, no ha seguido lo que es la trayectoria familiar, pero sin embargo, de pronto, se vuelven otra vez a unir esos caminos. Pues sí, la verdad es que sí. De todas maneras, a mí me gustaría también decir, que creo que hay que decirlo, que la historia del hospital clínico, es verdad que con nosotros se ha relacionado mucho, pero la historia de otras muchísimas personas. Prueba de ello es que el comisariado de la exposición está también Fernando Girón, que es un historiador de la medicina, con el que siempre trabajamos y todo lo que hemos hecho lo hemos hecho juntos. Y hay muchas historias de mucha gente que incluso ahora, cuando están pasando por allí, están diciendo, ay, pero si ese es mi... Por ejemplo, hay errores que hemos cometido y que ya no han arreglado. Una foto, niños en pijama en el hospital clínico, pusimos pacientes del área infantil, pues resulta que era la guardería. Anda. Porque el día que fue la inauguración fue una señora que dijo, si esa es mi hija. Con las caras piseladas, pero claro, una madre reconoce a su hijo. Con las caras, dice, si esa es mi hija y tal. Por ejemplo, ¿estamos hablando de fotografías de qué año? Bueno, estamos hablando de fotografías de 1960, en fin. Y por ejemplo, enfermeras que han ido, pero si esa es Pepita, esa es Juanita. Yo puse aquí una foto de enfermeras vestidas de verde, en una exposición le hemos llamado también del blanco al verde, hemos contado una parte histórica en blanco y una parte llena de funcionamiento en verde, y puse enfermeras de verde que no sabía nada de ellas. Pasó una chica por allí y dice, mira, todas son matronas, Pepita, Juanita. Te dieron el nombre de todas. Tenemos el nombre de todas. Tenemos O sea, que incluso la gente está participando de la exposición. Mucho. Y además, si ahora tuviéramos que hacerla, saldría muchísimo más rica. ¿Qué es lo que estoy intentando hacer en el catálogo que estamos haciendo? Todos esos errores, pues que en el catálogo ya salgan bien.
y va a ser un catálogo riquísimo, está quedando precioso, quien lo está haciendo un trabajo fenomenal, de la empresa de Doble Folio. ¿Doble Folio se llama? Tenemos la suerte de que además Doble Folio se ha cruzado en nuestra vida y son las personas que han hecho, Antonio, Susana, que han estado con nosotros codo con codo, han hecho todo lo que hay expuesto en la exposición, ya sea un cuadro, un vinilo, todo perfecto, y ahora son los que están haciendo el catálogo y vamos, una maravilla. Si ya teníamos dos buenas patas aquí, dos piezas claves, ahora tenemos la tercera, que es que además nos lo pone todo súper fácil, y todo lo que se ha expuesto, todo lo que se ve a nivel físico de colgado del catálogo y tal, nos lo están haciendo ellos, la verdad es que da gusto. En la parte de la importancia de la sensibilidad, la colaboración entre empresas, que es fundamental a la hora de llevar. La verdad que en estas cosas siempre empiezan a sumarse voluntades, todo sí, de una manera positiva. Y bueno, afortunadamente también tenemos financiación, la universidad y Unicaja también se han portado muy bien. La universidad, a través de un vicerrectorado de estudiantes que se dedica a apoyar a las asociaciones de antiguos alumnos, y yo desde que entré en la presidencia me he encontrado con su apoyo de hace 5 o 6 años, y muchos libros, exposiciones audiovisuales, conferencias, por el apoyo que la universidad está teniendo con las asociaciones de antiguos alumnos, y entre ellas los más antiguos de todos, que somos los antiguos alumnos de la Facultad de Medicina, 90 años de asociación. 90 años de asociación. La más antigua de España. Enhorabuena, esto es una maravilla. Sí, estamos yo estoy en la asociación más antigua. Que sí, que estamos haciendo cosas preciosas. Y además no paro. No paramos, ella y yo estamos todo el día inventando. Sí, porque aparte la exposición no es la primera actuación que hacéis juntos, porque también hay un documental de hace 2 añitos, que además te sirvió precisamente para trabajo fin de máster. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo fue ese documental? Porque también es muy interesante que se sepa, que lo busquen, porque es una historia no solamente interesante, sino emocionante. Bueno, ¿Cómo nace? ¿Cómo nace ese documental? La historia nace porque el traslado de la Facultad de Medicina de Rector López Argueta, que era la 4ª sede, a la Avenida de Madrid, que es la 5ª sede, ahora estamos en la 6ª, en el PTS, ese traslado, esa facultad se empezó a hacer en 1930, casi está terminada, llega la Guerra Civil y por tanto se para. Bueno, se decide terminarla en el año 44. Bueno, hay unos escritos de mi abuelo donde escribe las bondades del cambio, lo que suponía la nueva Facultad de Medicina. Eso iba a ser una cosa impresionante, el salto cualitativo que dábamos. Estaba entregado. Absolutamente entregado. Y ese escrito es del 31 de enero de 1944. Vale. En febrero, según el BOE, se instaura la 9ª región militar, con una historia. Pero en fin, Franco, que gobernaba en aquel momento, instaura la 9ª región militar. Entonces el capitán general pues se dedica a buscarle sede. 1944, la guerra había terminado en el 39, es decir, el poder que tenían los militares era tremendo. Entonces un día, por la noche, llaman a mi abuelo, que está entusiasmado porque está a punto de irse, y le dicen: don Miguel, esta mañana ha estado el capitán general, ha estado viendo el edificio y le ha gustado mucho. Le gustó el edificio. Yo, lo digo en el vídeo que grabó María del Mar, mi abuelo debió de sudar tinta china en aquel momento, en aquella noche no debió de pegar ojo, y dice: me quitan mi facultad, él era el decano, me quitan mi facultad, y no se le ocurre otra cosa que al día siguiente llegar y decirle a los estudiantes: hoy las clases se dan en la nueva facultad. Hemos grabado en el vídeo, que es una preciosidad, desgraciadamente ha fallecido hace poco, aquellos alumnos que protagonizaron la marcha, entre ellos mi padre, que estaba en segundo, pero en fin, Enrique Berruezo, que era el último alumno vivo que quedaba con 91 años que hizo esta. ¿Y participó en el documental? Y participó en el documental, y tenemos mía. es una preciosidad, el reportaje con es una 91 preciosidad. años. Y acaba de fallecer. Bueno, y entonces, pues no se ocurre más que coger a esos estudiantes y llevarlos, sentarlo allí. La facultad estaba casi acabada, pero o sea, no estaba salían de San Juan de Dios, Rector López Argueta, San Juan de Dios, tocó su bártulo y se fueron allí y se sentaron allí. Al poco tiempo llegó la Semana Santa, aprovechando las vacaciones, traslada toda la parte administrativa, y a la vuelta de Semana Santa ya está todo instalado. Luego se inauguró en junio, el viernes de Corpus, de aquel Corpus de 1944. Ya vino el ministro, los militares en la puerta,
todas las señoras elegantísimas, y hubo una inauguración impresionante. Pero que casi no es medicina. Pero esa inauguración impresionante fue por la acción decidida de Miguel Guirao y sus huestes universitarias. Es verdad que mi abuelo había sido médico militar y debía de entender eso de lo militar, ¿no? Sí, ¿y cómo se llama? ¿El asalto? Entonces, gracias a toda esta historia que me la cuente, a mí me encanta, ¿no? Pues a mí no se me ocurre otra cosa que, junto con la Universidad de Granada, hacer el documental y la Asociación de Antiguos Alumnos. Y entonces, bueno, pues yo en este documental cuento, es un reportaje documental en donde cuento un poco el acontecimiento ocurrido, ¿no? Entonces se llama Crónica del asalto a la Facultad de Medicina de Granada 1944. Entonces, pues como hemos dicho, ¿no? Pues bueno, pues sale mi padre como nieto de hijo, que mi abuelo iba en esa procesión. Entrevistamos a Enrique Berruezo, que es lo que era el único, bueno, creo que había otro, pero prácticamente de los alumnos que quedaban vivos con 91 años que hicieron esa acontecimiento. Y se acordaba perfectamente de aquel día, ¿no? De todo, pero es que nos daba detalles. Estuvimos 1 hora y pico con él de conversación, que luego salen 10 minutitos, pero te contaba dónde estaba el quirófano, no sé quién operaba en ese quirófano, quién era el anestesista. Se acordaba absolutamente de todo. Entonces, bueno, pues contamos un poco pues ese acontecimiento médico, ese hecho médico, ¿no? De cómo es esa evolución que se quieren trasladar, que parecía una cosa fácil y resulta que se cruzan los militares y gracias a ese acto, pues lo que conocemos ahora como Espacio Quinto Centenario, que era la Facultad de Medicina, pues acabó siendo, en verdad, para lo que iba destinado el edificio, siendo Facultad de Medicina. Pero podríamos haber tenido una capitanía ahí estupenda, militar, pero al final pues no fue así. Eso lo hizo mi abuelo. Y entonces, claro, sale esta historia y lo que contamos, bueno, lo que hemos contado, ¿no? Lo bueno, que ellos tienen, digamos, toda esa documentación o toda esa historia médica detrás, y luego llega otra chala perdida Guirao y dice, pues ahora soy yo quien la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, también es bonito, también me gustó mucho participar ahí, porque también quien hace todo este acontecimiento histórico médico no deja de ser mi bisabuelo. Entonces, que años después sea su bisnieta quien cuenta esta historia, ¿no? Pues bueno, al final, de hecho, quien quiera ver el documental, ahí yo se lo dedico a mi bisabuelo, porque es que sin haberlo conocido desde la distancia en poco, pues quien me guía para poder hacer este documental. Claro, entonces, tú le pones eso, la voz, los ojos, claro, la historia. entonces se une el bisabuelo no cómo lo pone. Es decir, ha habido gente que ha visto el documental y unos lagrimones le caen, porque al final lo hace, al principio está bonito y tal, pero la parte emotiva que le pone al final, ella se transforma en facultad. Soy la voz, soy quien locuta también. Y es la facultad de medicina la que dice, la que cuenta su historia, y lo orgulloso que ha estado de los alumnos y tal. Y mira, y algunos compañeros de facultad, unos lagrimones que le caían. La verdad que al final se te pone el vello de punta. Es un documental precioso y que deja patente un hecho que no deja de ser una página de la Universidad de Granada. Claro. Ahora que estamos cerca de los 500 años, habrá que contar muchas páginas. Bueno, porque además tenéis un montón de cosas por contar, ¿no? Sí. O sea, tenéis ahí documentación. Sí. Como nos den rienda suelta. ¿Cuántos años podemos documentar de la familia Guirao en Granada? Hombre, vamos a ver, yo tengo 63 años, ahí empezaron los álbumes, pero luego hay toda una parte antigua que recoge muchas cosas, por ejemplo, de mi bisabuelo materno, en este caso de Ceuta, más de un siglo seguro, bastante más de un siglo. Más de un siglo, además, ligados directamente con la medicina. Ligados con la medicina, sí. O sea, más de un siglo de historia de Granada ligada a la medicina, a través de una familia. Pero bueno, si escarba un poquito más, podríamos contar que el abuelo de Federico García Lorca era mi tío Manolo Pérez Serrabuna, por ejemplo. Ahí, sí, para abarcar. Niña, ahí ya también es el siguiente documental. ¿Qué te he dicho? No, tengo un montón de historias que contar. Esto va para largo. Pues es una maravilla absoluta. Bueno, pues contarle a la audiencia la exposición dónde está, qué pueden ver en esa exposición, aparte de esas fotografías que ya se han ido identificando las personas que han ido accediendo, y sobre todo, qué vamos a encontrar en ese espacio, porque además el espacio, el enclave, también es una maravilla donde la veis. Sí, la verdad que hemos tenido la suerte de tener un museo granadino como es la Casa de los Tiros, muy idéntico, y tiene una instalación preciosa. Entonces nosotros en la exposición, aparte de la entrada y tal, contamos dos cosas. Uno, cómo fue la gestación del hospital clínico. Granada, a principios del siglo XX, necesita un hospital nuevo. El hospital de San Juan de Dios, donde hacían prácticas los alumnos, era un hospital que estaba muy viejo, dicen, hay algunos documentos donde los propios estudiantes describen el hospital a donde van a hacer prácticas y es horroroso. Entonces se necesita un hospital nuevo.
se piensa comprar donde hoy está el Colegio Mayor Isabel la Católica y donde hoy está el Ganivés. Eso era la Huerta Romera, porque era de un señor que se llamaba Romera de apellido. Aquello no cuajó, afortunadamente, y entonces decidieron, venga, vámonos al extrarradio. Y compraron, en la era de Cristo, en aquel momento, compraron terrenos para el hospital clínico. 20 y tantos mil metros cuadrados, en 1916. Pero los profesores de la Facultad de Medicina se dan cuenta que nosotros estamos aquí y el hospital está allí, todo el día para arriba y para abajo. Ministerio de Instrucción Pública, ¿compra usted más terrenos? Y compraron más terrenos, y compraron terrenos, otros 20 y tantos mil, es decir, que al final nos juntamos con 50.000 metros cuadrados. Y la facultad se fue allí. No perdamos de vista que la facultad y el hospital eran lo mismo. Era la Facultad de Medicina que necesitaba un hospital, es decir, era Universidad de Granada. Por tanto, esos terrenos, que si ahora con el traslado, que si hay que devolverlos, que si no, esos fueron terrenos que se compró para la Universidad de Granada para instalar su estudio de medicina, y los estudios de medicina tenían facultad y hospital. Se compran terrenos, se hace un concurso de proyectos de Madrid, gana el concurso los arquitectos Vilata y Botella, que hemos tenido a la familia de Vilata y de Botella en Granada y han estado paseándose y viendo lo que hicieron, en el caso de Vilata su padre, en el caso de Botella su abuelo. Nos han dado documentación original, porque han dicho, Miguel, esto lo tenéis que tener vosotros, porque es vuestro. Nos han dado planos originales, en fin, tenemos... Empiezan a hacerse las obras, llega la guerra, algunas bombas caen en el hospital, todo eso está perfectamente documentado, con fotos y con textos. En la guerra el pabellón médico fue hospital militar. Entonces la Facultad de Medicina, todos los médicos de la Facultad de Medicina se militarizaron, comandantes, capitanes, tenientes, y atendieron ese hospital. El director fue mi abuelo. Mi padre, muy joven, y hay una foto donde saca la cabeza, pululaba por allí. Mi abuela era enfermera, mi tía Encarna era enfermera, en fin. La familia se volcó con aquel hospital. Y después, cuando termina la guerra, mi abuelo decano, en 1940, decide que aquello hay que terminarlo. Pues casi estaba acabado, pero no se había acabado. Llama al ministro, el ministro dice, viene usted, y no. Llama a los arquitectos le cuentan. Ahora ya le hemos puesto cara a los arquitectos. Estábamos convencidos que ahí estaban los arquitectos, pero no sabíamos. Y vino la hija y dijo, ese es mi padre. Madre mía. Y vino el nieto y dice, ese es mi abuelo. Ya le ponemos cara a Aurelio Botella y a Sebastián Vilata. Y nos han mandado fotos, María del Mar ha arreglado las fotos, y bueno, ha hecho cosas preciosas. Y una vez que en el 52 se decide adelantar la facultad, se inaugura la facultad, y el hospital pues se inaugura en 1952. Los pacientes llegaron el día de San José del año siguiente, en el 53. Se inaugura, los rectores, tan proyecto universitario era que 6 rectores seguidos fueron médicos para impulsar el proyecto, y se inaugura. Fíjate si fue importante la construcción de esa facultad y del hospital en Granada, que el primer plan de ensanche de la ciudad se llamó Eras de Cristo, que eran los terrenos colindantes con la facultad. Madre mía. Eso está perfectamente documentado. Y lo he descubierto esta mañana. Ayer. Te lo estoy contando porque lo acabo de descubrir y lo voy a contar en el catálogo. ¿Sabes? Entonces, a finales de los años 20 se crea el primer plan de ensanche donde iban las casas baratas, donde iba un matadero, donde iba la cárcel, donde después se metió el campo de fútbol, y ese era el primer plan de ensanche de 1920 y tantos, de finales, se hizo alrededor de la facultad y el hospital, porque suponía la primera vez que Granada se ensanchaba por allí. O sea que fue también un banderín de enganche de ese, crecimiento. Para hacer el crecimiento de Granada. Bueno, y una vez que eso se inaugura y tal, atravesamos la puerta, hemos puesto la puerta del hospital, atravesamos la puerta y entonces vemos los 60 años de funcionamiento del hospital. Y hablamos de las diferentes etapas, los médicos. Granada tuvo un plantel de médicos de facultad puntero donde lo hubiera. No te puedes imaginar la categoría de profesores y de médicos. Siempre lo decimos, Granada es sobresaliente en conocimiento, Granada es sobresaliente en expertía, en profesionales. Sin duda. Hablamos de los pacientes, hablamos de una cosa muy curiosa que se nos ocurrió a María del Mar y a mí, cuando nos dieron la lista de los nombres de las salas, un folio lleno de nombres, San no sé qué, San, y esto cómo lo contamos. Se nos ocurrió contar el santoral, había un santoral, y es curiosísimo porque cuando tú ves el santoral y ves a los médicos dices, claro, ¿por qué la sala de oftalmología se llamaba San Buenaventura?
Porque el catedrático era Buenaventura Carrera. Ah. ¿Por qué, ¿por qué la sala de dermatología se llamaba San Felipe? Porque el catedrático era Felipe Dulanto. ¿Por qué la sala de médica se llamaba San Arsacio y Santa Vitorina? Por Arsacio Peña, que afortunadamente vive con 105 años, y su mujer que era Vitorina. Entonces es curiosísimo y divertidísimo casar los catedráticos con los nombres de la sala. Con lo cual hay que animar a todo el mundo que se pase por allí, que vean esa exposición, que la disfruten, que se encuentren con esa información que aparte seguro que la han vivido. Yo me estoy imaginando a mis suegros yendo a esa exposición y diciendo, madre mía, es que está aquí. ¿Tus suegros son del gremio? No, pero son mayores. Vale, seguro que en algún momento... Claro, no te digo, porque acabas de decir nombres que a mí me suena de haberle oído a ellos hacer referencia a esas personas, a esos profesionales, totalmente. Bueno, Mar, y aparte de trabajar toda la parte de lo que es la documentación de esta maravilla de historia de Granada relacionada con el clínico, ¿qué más haces? Lo digo para que también, como la audiencia, que vea que Mar Dodo... audiovisuales, bueno, ¿qué puedes hacer también? Bueno, yo tengo, resumiendo mucho, tengo 3 ramas: la fotografía, el vídeo y la locución, la voz profesional, de todo tipo, ya sea a nivel de foto y vídeo. Trabajo, por ejemplo, mucho con empresas, haciendo muchísimos vídeos corporativos, fotografías de establecimientos, de personal, y a nivel personal, bodas, bautizos, comuniones. Entonces, todo lo que sea vídeo y todo lo que sea fotografía, que se pueda grabar y fotografiar, de todo lo hago. Y luego, bueno, con el tema de voz, pues todo lo que necesiten, por ejemplo, un soporte de voz, ya sea una centralita de teléfono para recepcionar las llamadas, una voz en off para un vídeo, para un documental, cualquier mensaje que suene por megafonía, pues esos 3 campos, fotografía y videolocución, los manejo. Además, que como he dicho antes, me encanta lo que hago, así que estaré encantada de que cualquier persona que necesite ese servicio, pues acuda y además sabiendo que, bueno, que detrás está no solamente la experiencia, sino que ya hay evidencias, tanto de catálogos de libros, de exposiciones, de documentales, que muchas veces también necesitamos el hecho de decir, bueno, pero sí, fotografía, pero ¿y qué? ¿No? Una fotógrafa más. No. En este caso yo quiero también hacer hincapié en el hecho de esa sensibilidad, esa forma de contar historias, que sí ha contado la historia de la familia como la está contando, que no contará de nuestra historia, como, bueno, pues como parejas, como familias, como empresas, que el mismo cariño que está poniendo con lo que es la historia de los Guirao, pues lo va a poner con cualquiera de nosotros y de nosotras que nos pongamos a decirle, Mar, acompáñame, que quiero que cuentes también mi historia, la historia de mi empresa. Sí. Pues muchísima suerte a los dos. Gracias. Ha sido un verdadero placer el tenernos aquí a la exposición. De verdad, no dejen de ir, que al final se va juntando un día con otro, que está hasta final de Semana Santa y que no podemos dejar pasar. ¿Tenemos en breve otra? ¿Tenéis pensado? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues lo sabe mejor él, pero yo sé que acabaré. Hombre, vamos a ver. Tú la piensas. Ya está pensada, ya. Ahí está. Busca lo que son ya están los textos. Y luego tú las montas, le das. Muy bien. Efectivamente. Pues nada, pues a seguir trabajando los dos a una, que la verdad es súper interesante lo que hacéis. Es una joya el hecho de recuperar la memoria, porque esa memoria es muy importante para todos y para todas. Es una forma también de decir, hemos estado aquí, hemos hecho todo esto y lo hemos hecho por Granada y por los granadinos. Y la verdad es que es un orgullo el que podáis poner voz e imágenes a esa historia que al final es la historia de todos. Gracias. Muchísimas gracias y toda la suerte del mundo. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.